Ok. Listo. Espérate, pues entonces yo llego allí. Listo. Entonces intentaste hacer el El ejemplo problema es 3, sí. este Eh, problema. No, es este. no, ese no es. Es de las No, reservas pesqueras de Halibut. este. Más para Más para abajo. abajo. Ah, este. Ajá. Es. Ujú. Entonces, ahí donde usted tiene señalado el P de interrogante, El P el que es igual a M interrogantes. medios, Sí, P1, P1. eso está no, debajo de P1. O sea, O primero me están pidiendo donde el tengo que, hay tiempo que buscar el tiempo para que llegue a M medios. a la capacidad. Ahí fue donde me enredé. Estaba Ok, intentando hacer ese, pero me perdí. listo. Entonces, hagámosle. Eh, ¿Qué hacemos? Esperen, yo miro, yo pienso cómo reaccionar acá, porque entonces eh, pasemos los datos para allá. Tú los tienes, ¿cierto? Tú tienes los datos, Steven. Pues sí, lo que yo hice, no sé si esté muy Sí, bien, pero sí. sí, sí. O sea, es que lo que quiero es para que nos quede guardado en la clase de hoy y no tengamos que volver a repasar esa clase allá, sino que desde una Ok, vez ok. desde acá lo podamos hacer. Entonces, ¿cuáles son los datos, Steven? Bueno, un alfa de 0.71. 0.71. La carga que es M, 80.5 por 10 a la 6. Ajá, Y tenemos que P0, P sub 0, que es igual al P en el tiempo cero, va a ser igual a M cuartos. ajá. Y nos están pidiendo Eso quién es es P de al 1 año y quién es y, P y y cuál es cuando el tiempo que se demora para estar en M carga medios. en la mitad de la carga. ¿Cierto? Sí. ¿Y la fórmula cómo era? El P es igual a KM Acá por M, sobre M sobre M E a la menos alfa T, la menos K por T, no, alfa, no, es alfa alfa, T. sí, Ajá, más K, más K. Así, sí, señor. listo, ok. Entonces, lo hacemos completico para que tengamos salgamos de esa duda, que ese día pues yo como que lo dejé ahí y que hagámoslo por encima entonces. Bueno, entonces voy a usar primero el P de 0, simplemente para encontrar K. Y el P de 0 entonces va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a M cuartos, que es igual a K por M sobre M más K, ¿cierto? Porque el E a la menos alfa T, como T es igual a 0, entonces esto tiende a 1. Listo. Por eso es la cosa. Listo. Porque como T es igual a 0, entonces eso nos daría E a la 0 y A la 0 es 1. Listo. Entonces ya, lo que tenemos es que M cuartos multiplicado por M más K es igual a K por M. Listo. Lo que implica que M al cuadrado, ¿cierto? Más M por K va a ser igual a 4 veces K por M. Listo. O sea que M al cuadrado, bueno, es que lo que tengo que encontrar es K. Y yo creo que lo que hice la semana pasada esto va a ser M al cuadrado es igual a 3K por M, ¿cierto? Y entonces despejo K y entonces esto nos daría que M sobre 3 es igual a K. Listo. Que eso fue lo que nos dio, ¿no? ¿Cierto que sí? Nos dio que K era igual a eso. Hey, ayúdenme. ¿Cierto que sí dio eso? K nos dio eso. Listo, entonces al reemplazarlo allá, nos quedaría que P de T
va a ser igual a m al cuadrado tercios sobre m por e a la menos alfa por t más m tercios, ¿cierto? Entonces, esto nos queda m al cuadrado sobre 3 sobre 3m por e a la menos alfa t más m sobre 3. Estas dos se cancelan y ahí hay un factor común. Y el factor común es m. Entonces nos va a quedar m al cuadrado sobre m que multiplica 3 por e a la menos alfa t más 1. Listo. M con un m se cancelan y lo que nos queda es que esto es m por 3e a la menos alfa t más 1. O sea que mi nueva ecuación es esa que está ahí. Listo. Porque pues ya le quité el k. Miren que ya el k no está. Entonces p de t es igual a m sobre 3 por e a la menos alfa por t más 1. Esa es mi ecuación. Y yo tengo que calcular quién es p de 1. Entonces, para calcular quién es p de 1, pues simplemente hago 1 y entonces esto nos quedaría m, que ya sabemos que es de valor grande por allá, sobre 3 por e a la menos alfa, que ya lo conocemos también, más 1. Ese sería el alfa 1. Listo. Ese sería el alfa 1. El P1. Listo, que es una de las preguntas que nos estaban haciendo. O sea, esta es la solución. Lo que tenemos que reemplazar es quién es alfa y quién es m, porque esos son los dos valores que tenemos, ¿cierto? Esas dos cosas ya las tenemos allá, entonces esto sería el P de 1. Listo. ¿Estamos con eso, Steven, o no? Ahí vamos bien, porque eso era lo que ya supuestamente habíamos hecho. Lo que falta es la otra parte. Lo que falta es qué hay de, cuál es el tiempo. Oh, con esto no. ¿Cuál es el tiempo? O sea, tengo que encontrar a P de t tal que esto sea igual a m medios. Entonces esto es igual a m sobre 3 por e a la menos alfa más 1, ¿cierto? Perdón. Eso está mal. Eso está mal. Ah, no, está bien. Eso está bien. Eso está bien. Ah, pero espera. Ah, no, sí, es que aquí me falta el t. Me falta el t. Yo sí decía, aquí me falta algo, una variable. Aquí el t. Listo. Porque si no, entonces me daría lo mismo que tengo allá arriba. Listo, yo tengo que encontrar es el t. Entonces, con eso estamos claros, con eso estamos bien. ¿O hay alguna duda ahí de que yo tengo que considerar esa cosa de ahí? Pero háblenme. Profe, no, yo hasta ahí llegué. Igualmente ahí pues tengo el mismo. Y ya ahí le metí Listo, los gastos entonces, que ok, usted nos daba. listo. Entonces, estas dos cosas se Ya son cancelan numeritos porque grandes. las dos están multiplicando y entonces eso, listo. Y entonces el 2 pasa a multiplicar y el 3 pasa, el 3 por e a la menos alfa t más 1 pasa al otro lado. O sea que esto nos va a quedar que 3 por e a la menos alfa t más 1 va a ser igual a 2, a 2. Listo, a 2. Acá, 2. Listo. Y entonces eso significa que e a la menos alfa por t 3 veces va a ser igual a 1, lo que implica que e a la menos alfa por t sea igual a 1/3. Listo. Necesito bajar ese exponencial de allá. ¿Cómo lo hago? Tomando un logaritmo. Logaritmo natural de e a la menos alfa t va a ser igual al logaritmo natural de 1/3. Listo. Y entonces ya, mira que ahí podemos, aplicamos la propiedad, entonces esto nos va a dar menos alfa por t, va a ser igual al logaritmo natural de 1/3. Listo, cuidado que esto es 1/3 para que no cometamos el error de la semana pasada, listo. Y nosotros conocemos a alfa, o sea que esto es t, que es igual al logaritmo natural de 1/3 sobre menos alfa. Y ahí estaría el tiempo. ¿Ahí habías llegado, Steven, o no?
No, ya ahí me había perdido por otro lado, pero ya vi que sí era más sencillo lo que yo estaba planteando. Listo. Y ahí alfa lo conocemos que es 0.71 y logaritmo natural de un tercio me va a dar negativo, entonces la cosa, el tiempo va a dar positivo. Listo. El tiempo va a dar positivo. No sé cuánto da eso. $1.55. Ok. Gracias, Laura. 1.55. O sea que rápido, ¿no? O eso es por año, eso es por año. O ¿esos qué? ¿Esos son años o qué? Por año. ¿Ah? Es por año. Ah, listo. Entonces es un año y más. Es por allá en julio, ¿no? Ahora que los años son más largos porque como estamos encerrados en la casa, pues entonces. Listo. Entonces estamos con eso, Steven. Sí, profe, listo, muchas gracias. Miren muchachos que al fin y al cabo casi todos los problemas, como siempre les he mencionado, los problemas no están en las ecuaciones diferenciales, los problemas están en el álgebra que no sabemos, ¿cierto? Eh, la interpretación de las cosas, pues para este tipo de problemas ya sabemos que es o la fórmula de crecimiento o es la fórmula esta de la logística, de la ecuación logística, pero las otras, o sea, cada vez vamos a sacar más de esas ecuaciones y ustedes las van a poder tener en su momento ahí cuando estemos presentando la otra prueba. Y bueno, de acuerdo al problema que le pongan a uno, pues entonces uno puede hacer ahí como cositas. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de otro modelito, de un modelito que es muy parecido a estos dos, que se llama la ley de enfriamiento de Newton. Uno también, o sea, la llaman de enfriamiento porque Newton inicialmente la hizo para el enfriamiento, pero uno también podría decir de calentamiento. Listo. No es solo para el enfriamiento. Recuerden que todo depende, todo depende de esas alfas. Si esa alfa es negativa o positiva, de acuerdo a ese valor de alfa, pues entonces esto cambia. Por allá en el siglo XVII, cuando Newton estaba ahí en su apogeo, es que Newton fue prácticamente el que inventó el cálculo. Este tipo, pues entonces sacó un montón de leyes y de por qué el comportamiento de las cosas eran como eran. Y entonces él decidió o experimentos que hizo, dijo que la velocidad de enfriamiento es aproximadamente proporcional a la diferencia entre las temperaturas del cuerpo calentado y el medio ambiente. Miren, eso lo dice acá. Eso está ahí. Que la velocidad. Esperen, muchachos, que esto. Ay. Ok. A la diferencia de la temperatura entre el cuerpo calentado y el ambiente. Esa cosa está dada por esta ecuación de calor. Eso está dado por esta ecuación de calor. Listo. Donde Q es el calor, bueno, las ecuaciones de calor y las de onda son más estudiadas en ecuaciones diferenciales parciales. O sea, tiene que ver más con dinámica de varias variables, no tiene que ver con cosas tan lineales como esto. Pero Newton pudo sacar una ecuación para esto. O sea, cuando uno está estudiando ecuaciones diferenciales parciales, o sea, allá le enseñan a uno a resolver las ecuaciones diferenciales, pero lo que uno en verdad aprende allá es cómo funciona el calor y cómo se mueven las ondas. Y ya, esas son las dos únicas aplicaciones que eso tiene. Y uno dirá, pero tan poquito. No, es bastante porque recuerden que cualquier cosa genera una onda y que casi todo lo que genere fricción, pues está generando un calor. Entonces hay un montón de cosas por ahí para hacer y de aplicaciones que tienen esas dos ecuaciones. Pero nosotros no vamos a ir hasta por allá, solo nos vamos a quedar acá en ecuaciones lineales. Listo. No me escuchas bien, Steven. Y los demás, ¿me escuchan bien? ¿Están escuchando bien o no? Hola, 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 hola. Entrecortado. Es, Pero ya.
Es la red. Es la red, muchachos. Tenemos que tener en cuenta que otra vez lo que les dije ahorita, que estamos en un momento de coyuntura, entonces esto hay veces que se va. Ok, entonces Q es calor, A es el área de la superficie del cuerpo a la cual se transfiere el calor. Listo. Si es muy pequeño, si es grande, bueno, en todo caso estamos hablando de una superficie ahí en la que se hace la cosa. Esta es la temperatura que tiene el cuerpo en cualquier momento. Ts es la temperatura del ambiente circundante y alfa es el coeficiente de transferencia de calor, que eso depende del cuerpo geométrico al que se esté transfiriendo, ¿cierto? Eso también influencia en muchas cosas, del estado de la superficie, el modo de transferencia de calor y otros factores. Tiene muchas cosas que influyen ahí, listo. Entonces, nosotros vamos a tomar el calor como igual a la capacidad calórica por la temperatura, listo. Y entonces, como esto se puede plantear así, pues entonces yo tendría que esta ecuación diferencial o esta que está acá, la puedo escribir de nuevo de esta manera que está acá. Miren que yo lo que hice fue reemplazar el de Q de T por de C de T por dt, y esto, pues la C es una constante, entonces sale de ahí, entonces nos queda dt sobre dt y simplemente esta fue la que pasó acá a dividir. Listo. Y entonces yo voy a considerar que alfa por A sobre C es igual a 1K. Listo. Eso es lo que voy a considerar. Entonces, la ecuación que tengo de T por dt es igual a K por Ts menos T. Es una ecuación que la podríamos considerar o separable o lineal. Yo la voy a hacer por separables. Listo, entonces esto nos va a quedar que dt sobre ts menos t va a ser igual a k por dt. Listo. Si integramos esta vaina, pues esto nos va a quedar menos. Menos porque recuerden que yo lo que voy a hacer acá es una sustitución. U es igual, recuerden que ts es una constante, ts menos t, y du es igual a menos dt, perdón, menos dt. Listo, entonces du menos du va a ser igual a dt. Listo, entonces esto nos va a quedar como, nos va a quedar como que, nos va a quedar que la integral de menos du sobre u es igual acá por la integral de dt. Listo. Y esto es igual a menos logaritmo natural de u, que no es otra cosa que k más k por t más una constante. Listo. Más una constante. Listo. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Pues tenemos, vamos a poner eso positivo, menos u a la menos 1. Bueno, no, más bien pasemos ese menos al otro lado y nos quedamos con que el logaritmo natural de u es igual a menos k por t más c. Yo sé que ustedes van a decir, profe, ¿y no es menos c? Sí, es menos c, pero como c es una constante, pues entonces como que se absorbe el signo y el signo después sale y reluce por ahí. Listo, entonces acá lo que tenemos, miren que tenemos más o menos la misma ecuación que teníamos antes. La cosa es que el logaritmo natural de u es igual a ¿quién? Es igual a ts menos t, logaritmo natural de eso, es igual a menos k por t más c. Miren que lo que cambia es ese ts ahí. Entonces esto nos va a quedar que ts menos t es igual a la constante por e a la menos k por t. Listo. Y entonces la temperatura en cualquier momento
del tiempo va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a TS menos C veces E a la menos K por T. Entonces, la fórmula para esto es esta que está acá. ¿Qué nos faltaría? Ah, que en el tiempo cero, esto va a ser igual a T sub 0. Entonces, si eso pasa así, entonces eso quiere decir que cuando yo evalúe esto en T sub 0, esto va a ser igual a TS menos C por E a la menos K por 0. Esto es un 0. Que va a ser igual a T sub 0. O sea que la constante, esa constante que tengo ahí, miren que va a ser igual a ¿quién? Déjenme terminarlo por acá. Escribir con otro color para poderlo hacer. Entonces esta cosa va a ser igual. Necesito encontrar quién es C. Entonces nos va a dar que TS menos C va a ser igual a T sub 0. O sea que C va a ser igual a T sub S menos T sub 0. Listo. Y entonces la ecuación en sí, no va a ser esta, sino que va a ser TS igual a TS menos T sub 0. Todo eso multiplicado por E a la menos K por T. Listo. Entonces, esta es la ecuación de enfriamiento de Newton. Claro que si K es positivo, pues entonces, K es negativo, pues entonces va a empezar a calentar. Listo. Entonces, dependiendo del valor de K, eso cambia. Y entre más grande sea el valor de K, miren, acá estamos explicando eso. Que la temperatura de cualquier cuerpo, la temperatura de cualquier se acerca exponencialmente a la temperatura del entorno circundante. Claro, ella tiende a estar allá. Si nosotros calentamos algo en un horno y lo sacamos del horno y estamos a 50 grados y estamos a 20 grados centígrados, pues eso va a bajar hasta allá. No, recuerda que esa C que tengo allá es la capacidad calórica. Acá. Mira, bueno, sí, pero sí son constantes. Acá en esta cosa donde se está tomando acá, cada una de ellas es constante o de acuerdo a lo que se tenga. Recuerda que alfa es aquí arriba lo dije. Aquí arriba lo Profe, qué pena. No, esa es la parte de arriba, sino que La ecuación. es la ecuación. ¿Podría subir un poquito la página, por favor? O Esta. sea, ustedes, exacto, lo que tienen en el cuadro azul. Ajá. Ustedes fíjate, Sí, entonces, en ese caso sí, ese es una constante. Recuerda que esta C que sale de acá cuando integro José es la constante de integración, la constante que nos sale de la integral. Listo. Esa es la constante. Entonces, esa C ahí en ese momento es una constante, pero cuando yo tomo el logaritmo, recuerda que esto es una exponencial y que la función exponencial, cuando se tiene una suma en el exponente, pues eso se convierte en un producto y ese producto pues fue lo que conseguimos acá, o eso es lo que estoy mostrando acá. Listo. Ahí es la cosa donde tenemos que estar. Y entonces simplemente lo que hice fue despejar la T para encontrar el valor. Y eso de ahí fue donde salió esta cosa que tengo encerrada acá en azul. Listo. La cosa es que si yo quiero conseguir una ecuación general que solo dependa de la K, de cómo conseguir K y de pronto del tiempo, pues entonces tendría que tener la temperatura circundante en el ambiente menos la temperatura circundante en el ambiente menos T sub 0. Tengo que tener una temperatura inicial para poderse hacer. Listo. En cierto sentido, José, lo que tienes que guardar es esto. Listo. Esta es la ecuación de temperatura, que claro, puede cambiar bajo ciertas circunstancias. Ahorita vemos bajo qué circunstancias puede cambiar, pero es que cualquier cosa puede cambiar bajo esas circunstancias. O sea, de lo que hablábamos la semana pasada de la población, uno puede cambiar eso de acuerdo a la tasa de crecimiento de mortalidad. Ahora, por ejemplo, que estamos con este virus, la tasa de mortalidad, por ejemplo, en Italia ha crecido un montón. O sea que eso es variante, ¿no? Y entonces acá va variando. Es acá, pues aunque la tomemos como constante, pero es acá puede ir variando de acuerdo a ciertas cosas.
Además que cuando la situación se normalice, pues va a volver a sus índices de mortalidad y todas esas cosas. O de pronto hasta baja, porque si la mayoría de gente que están muriendo son ancianos, pues se supone que ¿cómo es que llama? La probabilidad de vida, que es con lo que hacen esa cosa para sacar de cuándo uno se tiene que jubilar y esas cosas, pues entonces debe bajar. Por eso es que por ahí hay un mal chiste que dice que esto lo que está arreglando son los sistemas pensionales. Mal chiste, es un mal chiste. Listo, porque al fin y al cabo, pues nadie quiere que se le muera su papá o su mamá, ¿cierto? Entonces esas cosas son muy bravas. Bueno, entonces, de acuerdo a esas casas, José, ¿alguna cosa? Steven. Huevón. Oiga, Steven, me Señor. están regañando por allá, cabezón. Es que es mejor que apaguen esa cosa. Lo que está quedando. Lo que está quedando. Denme un minutico, muchachos. Un minutico. Necesito un minutico. Déjenme. Yo hago una cosa por acá. Que es que la niña mía se tiene que conectar a una clase virtual también. Y entonces, denme un minutico. Esperen, yo pauso la grabación. Ahorita me recuerdan para volverla a Bueno. poner. Listo. Denme un minutico. Es que esto es bravo. Esto... Hay que hacer muchas cosas en la casa. Oiga, por allá, ¿quién es el que están regañando, hombre? Eso se escucha todo acá. Es bueno que apaguen los micrófonos ahí. Listo. Bueno, entonces, muchachos, miren, de acuerdo a las cosas que tenemos, o sea, si ese K va variando, recuerden que ese K depende del área y de un montón de cosas, pero yo lo estoy tomando como K, o sea que cuando vayamos a hablar de él, pues entonces lo que vamos a encontrar en un momento va a ser ese K y simplemente nos va a quedar por ahí con ciertas cosas. Si K es más pequeño, pues entonces la curva se demora más para llegar al, al, al punto de la temperatura del ambiente, que es esta que está acá. Esa es la temperatura del ambiente. Yo acá coloqué como 50 grados iniciales. Acá lo puse que estaba a 10 grados y entonces creo que para acá puse un 0.2 y para K2 puse un 0.4. Entonces, entre más grande sea, más se demora en llegar allá abajo. Listo. Estamos con eso. Entonces, aquí viene el primer ejemplo. Dice que la temperatura de un cuerpo bajó de 200 grados a 100 grados centígrados en la primera hora. O sea, que la temperatura inicial era 200 grados centígrados, que la temperatura en una hora es igual a 100 grados centígrados. Pero estaba como... determinen cuántos grados se enfría el cuerpo en la siguiente hora. O sea, están diciendo que cuál es la temperatura a la siguiente hora, dado que la temperatura del ambiente es igual a 0 grados centígrados. Listo. Eso es lo que están preguntando. Pero entonces, de nuevo, como estábamos haciendo la clase pasada, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Nosotros tenemos que la temperatura es igual a la temperatura del ambiente menos la temperatura del ambiente menos la temperatura inicial. Es más acá, ¿cierto? Por E a la menos alfa veces T, ¿cierto? Eso fue lo que nos dio allá arriba. O K veces T. K veces T. Es menos. Es menos. Entonces acá es un menos y acá es K. Listo, vamos a hacerlo bien para que quede bien. Listo, entonces nosotros tenemos la temperatura va a ser igual a TS, que es igual a ¿quién? A 0 grados. Listo.
a 0 grados menos 0 grados menos 200 grados centígrados por E a la menos K por T. Entonces la ecuación que nos va a quedar va a ser igual a menos 200 grados. Quitémosle esos grados, trabajemos con las... después sabemos nosotros que esos son grados. Por E a la menos K veces T. Esa es la ecuación de la temperatura para nosotros, menos 200 por E a la menos K veces T. Esa es nuestra ecuación de la temperatura. Listo. Esa es nuestra ecuación. Pero nosotros sabemos que al tiempo 1, que cuando estaba en 1, esta temperatura nos dio ¿cuánto? Nos dio 100. Listo. Y entonces miren que la ecuación que tenemos es muy parecida a la que teníamos ahora con la que Steven preguntó, que era que... Ay, se quedó este lápiz. Ay, se fue esto. Espera un Profe, momentico que... ahí está trabajando con la ecuación. Ok. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, Steven? Es que ahí en la parte que está trabajando con la ecuación le da 0 menos 200. Entonces sería menos 200. Pero afuera Ah, del sería paréntesis más hay menos. Hay que 200 multiplicar. entonces. Ah, Sí, ok, sí, listo. sí, 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 tienes toda la razón. Espérate un momentico que el computador se me iba a morir. Ya supuestamente lo rescaté. Vamos a ver si es verdad. Muchos inconvenientes. Y no sé, parece como que las clases son esas a las 10 de la mañana, ¿o qué? Porque esta hora está como muy sobrecargado. Yo no había tenido la clase como tan sobrecargada la cosa. Está como lenta la cosa. Ok. Sí, da más 200, Steven, gracias. O sea, acá es más y acá es más. Sí, porque es un menos y un Ok. menos que está por allá afuera. Listo, entonces lo que tenemos es eso. O sea que lo que tenemos es que 200 por E a la menos K por T es igual a 100. O sea que E a la menos K por T va a ser igual a 100 sobre 200. Esto se cancela con esto. Nos quedaría entonces que E a la menos K por T es igual a un medio. Y al tomar el logaritmo nos queda que menos K por T. Ese T tiene un número, que no lo he considerado. Porque como estamos tomando esto es 1, esto es 1, esto es 1. Sí, que no lo he considerado. O sea que esto es un 1. Listo. Entonces esto va a ser igual a menos K por T por el logaritmo natural de un medio. O sea que menos K, o sea que K, perdón, va a ser igual a menos logaritmo natural de un medio. Y menos logaritmo natural de un medio, ¿cuánto da eso? Eso da un valorcito positivo. ¿Cuál es ese valor positivo que nos da eso? A ver, pues Laura, que usted es la que calcula rápido esas cosas. $0.69. Ok. Listo. Entonces nuestra ecuación es que T es igual, bueno, lo que nos está, bueno, lo están pidiendo es que pasa a los 2 minutos, ¿cierto? Entonces 200 por E a la menos 0.69 por T. Y entonces listo, ahí podemos sacarlo de los 2 minutos, porque entonces cuando T sea igual a 2, esto es igual a 200 por E a la menos 0.69 por 2. ¿Y eso cuánto da? No sé, ahí lo tiene que calcular. 52.37 y ahora sí le ponemos los grados centígrados. Listo. Entonces miren que eso sí no utilizar la temperatura, o sea, es sin utilizar esa fórmula que está allá arriba, encontrar los valores que necesitamos y entonces ya ahí nos queda la ecuación como debería de ser. Y aquí, por ejemplo, tenemos
ese valor. Ah, está la hora, hombre. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Está bien, lo que Laura está diciendo, 50.31 grados centígrados. Listo. Entonces miren que eso como que se va frenando, claro. Aunque la temperatura del ambiente sea 0, ella va en algún momento como frenándose, listo. Lo mismo pasaría si estuviera calentando, ¿cierto? Cuando uno mete una cosa en el horno y yo pongo algo a 300 grados, se sobreentiende que la cosa que esté en el horno no va a subir más allá de 300 grados, ¿cierto? A no ser de que se queme, pues si se quema, hasta el horno lo quema, listo. Pero se supone que eso no va a pasar de 300 grados porque esa es la temperatura del ambiente. Listo. Es que si se quema, se prende fuego y entonces puede haber más calor. Listo, puede haber más transferencia ahí. Listo, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí, muchachos? ¿O alguna cosa ahí para decir? No, se entiende qué es lo que hay que hacer. Sí, todo claro. Ok. Bueno, muchachos, entonces, miren, por acá hay otro ejercicio ya más complicadito, porque al fin y al cabo no es con valores, sino con ecuaciones pues que como que hay que deducir. Entonces, un cuerpo a la temperatura inicial T0 se pone en una habitación a la temperatura de T, ese es su 0. Yo no sé por qué escribí ala, pero bueno. De la temperatura inicial es T sub 0. Y se está diciendo que la temperatura, miren que le estoy poniendo acá la temperatura de la habitación, le estoy poniendo un 0, porque el problema tiene una característica bien, pues, que puede ser que no suceda, pero sí puede suceder también. En este momento está fresco el día, pero ahorita puede subir el calor y ponerse eh, más caliente la habitación en la que estoy. Pero también podría ser que lloviera y que lloviera duro y entonces se va a mermar la temperatura. Entonces, puede ser que eso suceda, que la temperatura del ambiente sea cambiante. Y eso es a lo que se refiere este problema como tal. Entonces, el cuerpo se enfría de acuerdo a la ley de Newton con una tasa constante. Listo, igual que la ecuación que teníamos ahora. La temperatura de la habitación aumenta lentamente por por esta ley, que es una ley lineal, pero esto no es ninguna ley, esto no tiene un nombre de alguien, sino que estamos poniendo, o sea, esta es la ecuación que le estamos poniendo ahí como auxiliar, o sea, que la temperatura, el TS, va a ser igual a T sub S0 más beta veces T. Listo. ¿Dónde B es un parámetro conocido? O sea, B sabemos cuánto vale, listo. No es que nos lo estemos inventando ahí. O sea, que si yo les voy a dar un problema que tenga estas características, simplemente B se los voy a dar. O sea, que si les pongo un problema donde tenga esas características, yo les tendría que dar quién es el T sub 0, quién es el B. Porque el tiempo, ese es el tiempo. Listo. Eso es lo que muchas veces vamos a tener que buscar. Listo. Entonces determine el tiempo Tn, un tiempo cualquiera por allá, en el que la temperatura del ambiente circundante y la temperatura del cuerpo que está ya metido sea igual. Entonces hay que encontrar esa cosa. Listo, de cuando las dos temperaturas son iguales, la del cuerpo y la de la temperatura de la habitación. Listo, entonces de nuevo, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que T va a ser igual a T sub S menos ¿quién? Menos T sub S, no, menos T sub 0. ¿Es T sub S menos T sub 0 o al revés? ¿Cómo es? ¿Es así? Es así la ecuación. Muchachos, ¿me escuchan? Muchachos, es que hay veces se va, Juan. Hay veces se va, entonces tenemos que
Estar claros con eso, de que hay conexiones por ahí. Esto se cayó. Y lo que ustedes me dicen de que se escucha a veces raro, sí, supongo que sí, porque de verdad siento como que se pone lento en la computadora hay veces. Pero bueno, estas son las circunstancias. Listo. Entonces, es Profe, qué pena, le hago una tomar esa ecuación y reemplazar lo que es TS, ¿cierto? Yo necesito reemplazar quién es TS y cuando reemplazo quién es TS, pues entonces la cosa funciona. Entonces esto es igual a T, que es igual a TS sub 0 más beta veces T multiplicado, necesito el tiempo, ¿cierto? Ahorita buscamos eso, que va a ser igual a TS sub 0 más B por T menos T sub 0 y todo esto por E a la menos K por T. Otra vez se me va a ir. Esperen a ver, muchachos, que esto está como fuerte hoy. Listo, entonces de ahí que obtengo que T va a ser igual a ¿quién? A TS sub 0 más beta veces T menos TS sub 0 por E a la menos K por T más B por T por E a la menos K por T menos T sub 0 por E a la menos K por T. Listo. Esa es la ecuación que obtengo. Listo. ¿Qué tengo ahí? ¿Hay alguna cosa que se pueda sumar o hacer algo por ahí? Pues parece que puedo escribir esto de esta forma, como el TS sub 0 como factor común por 1 menos E a la menos K por T, que son este término y este término de acá. Listo. Más... Denme un minutico, muchachos. Ustedes sintieron que... Es que la niña mía tiene el mismo problema. El menos. Ah, sí, 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 sí. Miren que es que hasta esto me tiene desconcentrado. Sí, 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 tienes toda la razón, Hilary. Acá hay unas cosas que cambian de signo. Esto cambiaría y esto cambiaría. Listo, entonces esto pasaría a ser menos y esto pasaría a ser más. Listo. Entonces vamos a ver. No, entonces lo que tenía hasta el momento va bien. Listo. Después hay algo más que tiene factor común. O sea, yo ya tomé esas dos que están ahí y entonces tendría este BT como factor común y me quedaría 1 menos E a la K por T, a la menos K por T. Listo. Más T0 por E a la menos K por T. O sea que en verdad esto sería como un TS0 menos B por T multiplicado por 1 menos E a la menos K por T y todo esto más T sub 0 por E a la menos K por T. Listo. Y ahí estaría como la ecuación. Recuerden que nosotros el T0 lo tenemos, el K no lo deberían de dar, lo tendríamos que encontrar. El beta sería un valor que me tienen que dar y el T0, el T inicial del cuarto, también me lo tendrían que dar. Listo. Entonces, son cosas que deberíamos de tener. O sea, que la ecuación para esas cosas que están ahí sería esta ecuación que pinté acá. Listo. Cuando la temperatura cambie por medio de esa ecuación lineal que puse allá, entonces la ecuación sería como esta de acá. Y entonces, pues si tengo algunas
Se volvió a caer. Ay, Dios, Gabriel, ¿qué vas a hacer hoy? Ok. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon, muchachos? Yo lo escuché hasta si yo tengo algunas. No se escucha bien. El que me está hablando no se le Profe, escucha bien. la verdad, yo no le he entendido nada con esta pérdida de audio, estoy como desconcentrado, no sé, pero no sé qué he hecho con todas esas fórmulas, estoy perdido. Mira, ok, listo. Listo, miren. El problema lo entiendes o no. El ejercicio, lo que me están diciendo. O tampoco. El ejercicio no lo entiendes. ¿Me escuchas o no? Hola, 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 hola. Profe, entrecortado, más o menos. No sé qué me preguntó, ¿me repite, por favor? Que si entiendes el ejercicio que está ahí, Steven. Sí, el ejercicio sí. Ok, Problemas en el listo. Entonces yo desarrollo lo con el... único que hice fue utilizar la fórmula que sacamos desde el inicio de la clase. Le cambié el TS por el TS0 más BT y deduje una fórmula para cuando eso suceda. Eso es lo que estoy haciendo. Simplemente esa fórmula que está ahí en amarillo, lo que hace es mostrarme qué es lo que pasa cuando se está considerando esta fórmula de acá. O sea, yo simplemente estoy cambiando eso que está ahí. Eso es lo que estoy haciendo. Yo no estoy haciendo nada más, lo estoy cambiando y estoy deduciendo una fórmula para no tener muchas cosas. Si hay cosas que se cancelan, pues entonces poderlas cancelar, y si no hay cosas que se cancelan, pues simplemente reducir la fórmula para que no tenga que reemplazar tantas cosas. Listo, eso es lo que estoy haciendo. ¿Estamos con eso o no? Sí, sí, muchas gracias. Ok, listo. Pues entonces, listo. Entonces yo por acá tengo unos valores de que qué pasaría si, por ejemplo, la temperatura S0 fuera igual a 20 grados centígrados, eh, que el K sea igual a un quinto, que el beta sea igual a 2 grados por minuto, 2 grados por minuto, o sea, lo que va a ir subiendo esta cosa, y que el T0 sea igual a 200. Listo. Eso es la cosa. Entonces, ¿cuál es el tiempo o en qué momento pues la temperatura va a estar igual a la temperatura del ambiente? Pues simplemente, si tomamos esos valores, pues entonces yo tendría que, la ecuación me quedaría como que T es igual a 20. No le voy a tomar lo de los grados para que no se escriba la ecuación como muy rara después. Menos 2 por T por 1 menos E a la 1 quinto, a la menos 1 quinto de T, más, la cosa ahí está complicada. Enredadito estoy. Qué pena con ustedes, muchachos, pero es que esto ya sí no lo podemos. Esto no es controlable, esas cosas no son controlables. Esto, por más que queramos, esto no lo podemos controlar. Listo. Bueno, volvemos, pero ya sabemos que esto, lo bueno es que queda grabado y pues que esa grabación pues como que la podemos ver, pero también no sé si eso quedará con todas esas interrupciones y cómo quedará la cosa. Pero bueno, eh, eso es lo que nos toca. Listo, porque al fin y al cabo así es como estamos trabajando. Ahí disculpan. Entonces, vuelvo y retomo. Yo lo único que estoy cambiando es las variables. Las estoy cambiando por los valores que estoy dando ahí arriba. Entonces, estoy poniendo que el TS sub 0 es 20 menos 2 veces T por 1 menos 1 quinto de T más 200, que es el T sub 0, por E
a la menos 1/5 de t. Listo. Recuerden que yo lo que tengo que encontrar es el tiempo en el que pasa tal cosa y esas cosas de ahí. Listo, entonces necesito que la temperatura sea igual a la temperatura del cuerpo, pues si no voy a tener eso, entonces tendría que despejar de ahí a la T. Eso está como complicado, que despejar de ahí T está como enredado. ¿Qué no entiendes, Hilary, ahí? ¿De dónde salió eso o qué? Antes de que se nos caiga. Ah, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Esto es un más beta T acá. Sí, ahí sería más beta T. Ah, eso nos cuadra un poquito la fórmula. Bueno, no, ahí estaría bien. Ahí estaría bien. Porque eso en todo caso ese es el TS, ese es el T sub S. Pero es que el T sub S es la fórmula de allá. O sea, lo que estoy diciendo es que esto, gracias Hilary por esto es lo mismo que tener a TS por 1 menos E a la menos K por T más T sub 0 por E a la menos K por T. Listo. Eso sería así. Porque recuerden que el TS es igual a T sub S sub 0 más beta T. Listo. Entonces, ahí lo podríamos considerar de esa forma. Sí, en cierto sentido esta fórmula nos está dando la inicial, ¿o no? Como al revés. Sí, porque al fin y al cabo la tendríamos que utilizar, Laura, ¿cierto? Esa cosa la tendríamos que utilizar, tendríamos que tomar el TS de esa forma. Porque es que yo no sé cuántos es de tiempo. Yo no sé cuántos es de tiempo y como no sé cuántos es de tiempo, pues entonces eso sería lo que estaría pasando ahí. Parece que se fuera a volver a ir. Ya le estoy viendo cara de que se va a volver a ir. Listo. Cuando la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente circundante se vuelven iguales. Listo. O sea que cuando TS va a ser igual a T. O sea que lo que me están preguntando es cuando esto es igual a esto. Y nos están preguntando por el tiempo sub n más T sub 0 por E a la menos K por el tiempo sub 0. Listo. Entonces es la ecuación que tengo allá arriba. Tiempo sub n, perdón. Listo. Entonces esto es lo que me están preguntando. Y entonces, en cierto sentido, no, esto no va a dejar. Entonces, en cierto sentido, pues es despejar de ahí el TN para poderse hacer. Entonces, esto va a ser TS es igual a TS menos TS por E a la menos K por TN más T sub 0 por E a la menos K por TN. Listo, ese TS pasa ya a restar, entonces esto nos va a dar que 0 va a ser igual ¿a quién? A,
Esa cosa no me cuadra. Porque eso nos va a dar como 0. Esa cosa va a dar 0. O yo estoy haciendo algo malo. TS por 1 menos C a la K por T a la N más T sub 0 por L. ¿Cuándo esto va a ser igual? No sé. No sé. Esta cosa no sé de dónde sale. Si pudiéramos hacer eso, para despejar el T sub N nos daría que T sub N sería 0. Porque casi todo lo puedo volver 0 allí. Bueno, no. Entonces hagamos una cosa. Y no sé por qué funciona así, pero vamos a ver. Epa. Estas cosas lo desconcentran a uno, muchachos. T es igual a T por 1 menos E a la menos K por T más T0 por E a la menos K por T. Pasemos todo esto para este lado, entonces nos va a quedar que T por 1 menos 1 más E a la menos K por T es igual a T sub 0 por E a la menos K por T. Y tendríamos que T por E a la menos K por T no queda igual. Por T sub 0 va a ser igual a E a la menos K por T. Y entonces aquí nos quedaría que E a la menos K por T menos T sub 0 va a ser igual a 0. Entonces esto pasaría cuando E a la menos K por T sea igual a 0 y cuando T sea igual a T sub 0. Y eso es cuando T es igual a 0, ¿no? O sea, cuando T va a ser igual a la temperatura inicial, pues cuando estamos en el tiempo 0. O sea, que T va a ser igual a 0. No sé. Ahí yo creo que hay algo que nos hace falta. Pero no sé qué es. No sé si, güey, que me equivoqué algo en la fórmula. Y por eso es que entonces la cosa no me sale. Hay que revisar eso, muchachos. La cosa es que si nos ponemos a revisarlo ahora, pues entonces vamos a tener ahí una pérdida de tiempo ahí insuficiente. Entonces yo les propongo más bien hacerlo para la próxima clase, pues yo trato de hacerlo para la próxima clase, les muestro dónde estaba mi error y le hacemos por ahí, porque la cosa no sé qué es lo que pasa. Listo. ¿Alguna duda o pregunta? Que se quedaron callados en un momento. Yulisa, no se te escucha. Yuli Sapin. ¿Quién está hablando? No. ¿Qué pasó, Juan? Ese, ¿qué es? No, esto no está tan complicado, Juan. Mira, si pareciese complicado es porque porque la clase hoy no se dio como, o sea, la clase no se dio como se tenía que dar. En verdad, de lo que hablamos hoy, Juan, fue que la temperatura es igual a la temperatura del ambiente por Ts menos T sub 0 por E a la menos K por T. De eso fue lo que hablamos. Que la temperatura en algún momento va a ser igual a eso. Entonces, pues a ver si esto no se nos cae. Eso no se nos cae. Entonces, mira, tú tienes un cuerpo que inicialmente está a, no sé, a 50 grados centígrados, ¿cierto? Y que la temperatura ambiente es de 10 grados centígrados, listo.
Esa es la temperatura ambiente. Y en el tiempo 1, o sea que cuando pasa una hora más o menos, esto está a 40 grados centígrados. Listo. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es conseguir de acá una fórmula para saber qué pasa, por ejemplo, en el tiempo 3, a las 3 horas, ¿qué pasa? ¿Cuál es la temperatura de esto? ¿Será que a las 3 horas esto ya está en la temperatura ambiente o qué pasa con eso? Listo. Listo, entonces es eso, es como tener ese T sub 3 a ver cómo es. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo mismo que hacían las otras, simplemente reemplazar los valores para encontrar el valor de K. Después de que encuentre el valor de K, yo ya puedo encontrar quién es T sub 3. Listo. Pero mira que igual que en las otras, aquí lo único que hay extra es este valor, el TS, porque el TS es el valor que nos tienen que dar de la temperatura del ambiente, si no, entonces la cosa está grave. Entonces, traten de hacer este problema con esta fórmula. Traten de hacer ese problema. ¿Qué pasa a las 3 horas? Sabiendo que en la temperatura inicial es de 50 grados centígrados, que la temperatura a la hora es de 40 grados centígrados, que la temperatura del ambiente es igual a 10 grados centígrados, y entonces le estoy preguntando por esto. Entonces, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Reemplazar acá y despejar para encontrar cuál es la temperatura en cierto momento y ya. También les podría preguntar, ¿cuál es la temperatura? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo que tiene que pasar para que él esté en 15 grados? ¿Listo? ¿Cuál es el tiempo? O sea, ¿cuál es este tiempo que está acá para que él esté en 15 grados? Eso es otra cosa que le puedo preguntar. Pero igual que en los otros, en los que hicimos el jueves, lo único que uno tiene que saber es quién es ese K. Miren que yo no le estoy dando el K. Entonces, si utilizo esta cosa y trato de encontrar estos valores, con estos valores el valor de K, pues entonces yo ya después tendría una ecuación, en la que yo podría hablar, como ya sé quién es el K, de quién es la temperatura a las 3 horas, porque voy a poder reemplazar esto y todos los valores los voy a tener, y cuál es la temperatura o cuál es el tiempo que tiene que pasar para que eso esté en 15 grados. Entonces, para que el tiempo esté en 15 grados, simplemente reemplazo todas las otras cosas y encuentro el valor de T. Traten de hacer este ejercicio y el jueves empezamos con él. Listo. Y yo les digo dónde era que tenía el error allá arriba. Listo. Entonces, para que hagamos eso. Yo sé, Steven, que sí, que hay un montón de cosas ahí, pero es que con esta caída y entrada del sistema, entonces está la cosa grave. Y entonces ahí como que se nos perdió la clase un poquito. Listo. Pero trataré de que el jueves no pase. Pues eso no es cuestión mía, eso tiene que pasar es por otras cosas. Listo. Estamos con eso. ¿Alguna duda o pregunta? Ya, sí, lo que Steven dijo, hay que ver el video a ver qué es lo que pasa. Listo. Disculpen, muchachos, por los inconvenientes de hoy, pero eso no es cuestión de nosotros. Listo. Muchachos, no se le escucha nada, yo no le estoy escuchando nada. Yo sé que Juan, por ejemplo, ahí está hablando y no le escucho. Listo, muchachos. Pues entonces nos vemos el próximo jueves. Esperemos que no tengamos tantos inconvenientes. Listo. Listo, profe, gracias. Ahí me disculpan. Que estén muy